La transmisión irrumpió en todas las frecuencias disponibles, rasgando el silencio del espacio profundo como un bisturí la carne. El capitán David Reeves estaba sentado en el sillón de mando de la nave de exploración Prometheus, observando cómo la pantalla holográfica cobraba vida con un mensaje que le heló la sangre. Era una señal de socorro, pero no como ninguna que hubiera encontrado en sus 23 años navegando por las colonias exteriores. Esta era vieja, antigua de hecho, transmitida desde un lugar que había sido declarado territorio prohibido durante más de 2 siglos. La Tierra. El mensaje en sí estaba distorsionado, fragmentado por siglos de interferencia y el caos electromagnético que rodeaba el sistema Sol como un sudario. Pero 3 palabras se escucharon con una claridad cristalina, repetidas una y otra vez en un bucle que debía haber estado transmitiéndose desde antes de que naciera el bisabuelo de David. No se acerquen. No se acerquen. No se acerquen. David había oído las historias. Por supuesto, todo humano nacido en las colonias las había oído. La Tierra era el mundo cementerio, el lugar donde la humanidad había comenzado y casi terminado. Cuando ocurrió la gran migración en 2287, el 97% de la población de la Tierra había huido a las estrellas, escapando de un mundo moribundo que había sido devastado por la guerra, la enfermedad y el colapso ambiental. Aquellos que se quedaron, ya fuera por ser demasiado tercos, demasiado pobres o demasiado necios para irse, fueron dados por perdidos. La Asamblea Colonial había declarado la Tierra en cuarentena, prohibida para todo viaje. Las naves que ignoraron la advertencia nunca regresaron. En 238 años, se habían enviado 47 expediciones a la Tierra. 47 naves que transportaban a algunos de los mejores y más brillantes que las colonias podían ofrecer. Científicos, soldados, diplomáticos, exploradores, todos ellos desaparecieron sin dejar rastro. Sin señales de socorro, sin campos de escombros, sin supervivientes. Solo un silencio tan absoluto y final como la muerte misma. La historia oficial era que la Tierra se había vuelto inhabitable. Que lo que sea que causó el colapso había evolucionado en algo aún más catastrófico. Toxinas ambientales, armas biológicas que salieron mal, inteligencias artificiales rebeldes. Las teorías eran infinitas e igualmente aterradoras. Pero David siempre había sospechado que había algo más. La Asamblea Colonial no era conocida por ser sentimental, pero guardaban la verdad sobre la Tierra con un fanatismo que rayaba en el fervor religioso. Cualquiera que escarbara demasiado en los viejos registros se encontraba reasignado a operaciones mineras en el borde exterior, o peor. Ahora, a David se le daba una elección que en realidad no era una elección. La almirante Patricia Rix lo había contactado personalmente, su rostro severo e inflexible en su pantalla de comunicación privada. Reeves, eres la nave más cercana al sistema Sol. Esa señal de socorro es nueva, transmitida en las últimas 72 horas. Algo en la Tierra sigue vivo, y está pidiendo ayuda. La Asamblea quiere respuestas. Y tú vas a conseguirlas. David había intentado protestar. Almirante, con todo el debido respeto, 47 expediciones se han perdido. ¿Qué le hace pensar que nosotros seremos diferentes? La expresión de Rix no había cambiado. Porque no vas a cometer los mismos errores que ellos. Tendrás apoyo militar completo, sistemas defensivos de última generación y el mandato de retirarte a la primera señal de problemas. Pero no te equivoques, capitán. Esto no es una petición. Es una orden. Tienes 48 horas para prepararte. Rix fuera. Ahora, 3 semanas después, David estaba en la cubierta de observación del Prometheus, mirando el planeta que colgaba en el visor como una joya azul verdosa envuelta en nubes grises. La Tierra se veía hermosa desde esta distancia, casi pacífica. Las tormentas que rugían en su superficie solo eran visibles como patrones arremolinados de blanco y gris, y el océano aún conservaba ese profundo color azul sobre el que los poetas habían escrito durante milenios. Pero David sabía que no debía fiarse de las apariencias. La belleza podía ocultar el horror. La paz podía enmascarar una violencia a punto de estallar. Su tripulación era pequeña, solo 15 personas, todos voluntarios que conocían los riesgos. Estaba la doctora Rachel Kimura,
la xenobióloga especializada en entornos extremos y adaptación evolutiva. Era brillante pero temeraria, el tipo de científica que metería la mano en un nido de insectos escupe ácido solo para ver qué pasaba. El teniente James Torren era su segundo al mando, un veterano de las guerras de la frontera que había visto más combate del que nadie de su edad debería haber visto. Torren era estable, confiable y completamente intrépido, lo que David encontraba tanto tranquilizador como profundamente preocupante. El resto de la tripulación eran especialistas, ingenieros, pilotos, personal médico, personal de seguridad. Todos ellos eran buenos en sus trabajos. Todos habían sido informados sobre las 47 expediciones fallidas, y todos se habían ofrecido como voluntarios de todos modos, impulsados por la curiosidad, el deber o una combinación de ambos que David no podía entender del todo. Se apartó del visor y regresó al puente, sus botas resonando contra las placas metálicas de la cubierta con un ritmo que parecía una cuenta atrás. El puente era un hervidero de actividad, con miembros de la tripulación moviéndose entre las estaciones y anunciando informes de estado en tonos secos y eficientes. El Prometheus era una nave de exploración de clase vanguardia, diseñada para la exploración de largo alcance y equipada con suficiente potencia de fuego para disuadir a piratas y encuentros con alienígenas hostiles. Era una de las mejores naves de la flota colonial, pero David no podía quitarse la sensación de que no sería suficiente. Torren levantó la vista de su estación cuando David entró. Todos los sistemas en verde, capitán. Estamos listos para comenzar el descenso cuando usted dé la orden. Su voz era tranquila, profesional, pero David podía ver la tensión en sus hombros. La forma en que sus dedos se cernían sobre los controles de armas como un pistolero listo para desenfundar. David se acomodó en el sillón de mando y abrió los parámetros de la misión en su pantalla. El plan era simple, al menos en teoría. Entrar en la atmósfera de la Tierra, localizar la fuente de la señal de socorro, investigar y extraer. Mantendrían una comunicación constante con la Asamblea Colonial, transmitiendo datos en tiempo real para que, incluso si algo salía mal, la información sobreviviera. Era una estrategia sólida, una que debería haberse implementado en las expediciones anteriores, excepto que no se había hecho. David había pasado horas revisando los registros fragmentados de esas misiones perdidas, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Lo que encontró fue inquietante. Cada una de las expediciones había mantenido comunicaciones normales hasta que entraron en la atmósfera de la Tierra. Luego, sin previo aviso ni explicación, simplemente dejaban de transmitir. Sin llamadas de socorro, sin balizas de emergencia, solo silencio. La Asamblea Colonial afirmaba que era interferencia electromagnética, algún tipo de fenómeno natural que interrumpía las comunicaciones. Pero David había hecho los cálculos, consultado con los mejores ingenieros de la flota, y la explicación no se sostenía. Los sistemas de comunicación modernos estaban diseñados para atravesar interferencias que freirían la electrónica sin blindaje. Algo más estaba sucediendo allí abajo. Algo que no quería que el universo exterior supiera lo que estaba pasando. Capitán. Torren lo estaba mirando, esperando órdenes. Toda la tripulación del puente había guardado silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el sillón de mando. David respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. 47 expediciones, cientos de personas que nunca regresaron a casa, familias que nunca obtuvieron un cierre, preguntas que nunca fueron respondidas. Pensó en su propia familia, su esposa Anna y su hijo Thomas, a salvo en las colonias. Les había grabado un mensaje antes de partir, por si acaso. El adiós estándar que todo viajero espacial grababa antes de una misión peligrosa, lleno de tópicos sobre cumplir con su deber y cuánto los amaba. Se sentía inadecuado ahora, palabras huecas que nunca podrían capturar lo que realmente quería decir. Pero ya no había más tiempo para dudas o segundas conjeturas. El momento había llegado. Inicien el descenso, ordenó David, su voz firme a pesar del miedo que se enroscaba en sus entrañas. Todos a sus puestos. Activen los protocolos defensivos completos y mantengan los ojos abiertos. Si algo se mueve ahí abajo, quiero saberlo de inmediato. El Prometheus se estremeció mientras los motores se activaban,
empujándolos fuera de órbita y hacia el planeta de abajo. David observó el visor mientras la Tierra crecía, llenando su visión con nubes y continentes y los vastos océanos oscuros que una vez habían bullido de vida. En algún lugar allá abajo, en las ruinas del lugar de nacimiento de la humanidad, algo estaba esperando. Algo que se había tragado 47 expediciones sin dejar rastro, y David estaba a punto de descubrir qué era. El descenso a través de la atmósfera de la Tierra fue más accidentado de lo que David había anticipado. El Prometheus se sacudió y vibró al golpear bolsas de turbulencia, el casco crujiendo bajo una tensión que no debería haber estado allí. La doctora Kimura le había advertido que la composición atmosférica de la Tierra había cambiado significativamente desde la migración, pero las lecturas que llegaban ahora superaban cualquier cosa que hubieran predicho. Los niveles de oxígeno eran más altos, mucho más altos, situándose en casi el 30% en comparación con el histórico 21%. El nitrógeno había bajado, y había oligoelementos que no coincidían con ningún perfil atmosférico conocido. Capitán, estoy recibiendo unas lecturas extrañas aquí, anunció la alférez Patricia Wolf desde la estación de sensores. Era joven, apenas 25 años, con ojos agudos e instintos aún más agudos. La interferencia electromagnética de la que nos informaron. No es natural. Esto está organizado, tiene un patrón, es casi como, hizo una pausa, sus dedos volando sobre su consola. Señor, esto parece un campo de inhibición. Alguien ahí abajo está bloqueando activamente las comunicaciones. David sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Puedes atravesarlo? Wolf negó con la cabeza. No con nuestra configuración actual. Necesitaría aumentar la potencia del conjunto de comunicaciones en al menos un 300%. E incluso entonces, no puedo garantizar. Hazlo, interrumpió David. Quiero una transmisión en vivo para el comando colonial. Pase lo que nos pase, necesitan verlo. Torren se giró en su asiento, la preocupación grabada en su rostro curtido. Si desviamos tanta energía a las comunicaciones, la estaremos quitando de los sistemas defensivos. Seríamos vulnerables. Ya somos vulnerables, dijo David rotundamente. Pero si no regresamos, al menos nuestros datos lo harán. Hazlo, alférez. La nave descendió a través de la capa de nubes, y de repente la Tierra se extendió debajo de ellos en toda su terrible belleza. David había estudiado imágenes históricas del planeta, había visto las extensas ciudades y las tierras de cultivo geométricas que una vez habían cubierto vastas franjas de los continentes. Esperaba ver ruinas, los restos esqueléticos de la primera civilización de la humanidad siendo lentamente reclamados por la naturaleza. Lo que vio en cambio le cortó la respiración. Las ciudades seguían allí, pero no eran ruinas. Desde esta altitud, parecían casi intactas. Torres y edificios elevándose del paisaje como bosques de acero. Pero algo andaba mal con ellas. La geometría era incorrecta, retorcida de maneras que dolía mirar. Edificios que deberían haber sido rectangulares tenían curvas orgánicas y protuberantes. Rascacielos doblados en ángulos imposibles, sus superficies ondulando como carne en lugar de metal y vidrio. Y entre las estructuras, cubriéndolo todo como una alfombra, había verde. No el verde suave de la hierba y los árboles, sino algo más oscuro, más agresivo. La vegetación lo había consumido todo, pero se movía. David podía verlo, incluso desde aquí, retorciéndose y pulsando como si respirara. Dios santo, susurró Torren. ¿Qué pasó ahí abajo? La doctora Kimura se había colocado detrás de la estación de sensores, sus ojos oscuros abiertos de par en par con una mezcla de horror y fascinación. Los niveles de oxígeno, dijo en voz baja. Tanto oxígeno en la atmósfera, causaría gigantismo en la vida vegetal y animal. Todo crecería más grande, más rápido, más agresivo. Pero esto, señaló el visor, esto no es solo crecimiento. Esto es algo completamente diferente. La señal de socorro provenía de lo que solía ser América del Norte, en algún lugar de la región que una vez se llamó el Medio Oeste americano. A medida que descendían más, David pudo distinguir más detalles del paisaje de abajo. Ríos que habían cambiado de curso,
abriendo nuevos canales a través de un terreno que parecía más tejido cicatricial que tierra. Bosques tan densos que parecían negros desde arriba, su dosel tan espeso que ninguna luz llegaba al suelo. Y por todas partes esa sensación de anormalidad, de naturaleza desbocada y retorcida en algo que no debería existir. «Contacto», gritó el teniente Hayes desde la estación táctica. «Tengo movimiento en la superficie. Múltiples firmas, lecturas de biomasa de gran tamaño. Nos están rastreando». David se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Define grande?» Los dedos de Hayes danzaban sobre su consola, su rostro pálido. «Más grandes que cualquier cosa en nuestra base de datos, señor. Estoy leyendo organismos individuales de más de 300 metros de longitud. Capitán, están convergiendo en nuestra trayectoria. Maniobras evasivas», ordenó David. «Y que alguien me diga qué demonios son esas cosas». El Prometheus viró bruscamente a babor, los motores gritando mientras el piloto luchaba por mantener la altitud y la velocidad. A través del visor, David vislumbró movimiento en el verde de abajo, formas masivas que desafiaban una descripción fácil. Parecían serpientes o quizás 100 pies, sus cuerpos segmentados cubiertos de lo que podrían haber sido escamas o podrían haber sido hojas. Se movían con una velocidad aterradora, sus cuerpos ondulando por el paisaje y dejando rastros de vegetación alterada a su paso. Uno de ellos se irguió, elevándose cientos de metros en el aire, y David vio que su cabeza, si es que se podía llamar así, era una masa de tentáculos o enredaderas, todas retorciéndose y extendiéndose hacia la nave. Por un momento, tuvo el absurdo pensamiento de que estaba tratando de agarrarlos, de arrancarlos del cielo como un niño que arrebata un juguete del aire. «Armas listas», ordenó David. «Si esas cosas se acercan más, habrán fuego». Las manos de Torren ya estaban en los controles de armas. «Apuntado y listo, capitán». «De la orden». Pero las criaturas no atacaron. Mientras el Prometheus mantenía su rumbo evasivo, los masivos organismos parecieron perder interés, hundiéndose lentamente de nuevo en la alfombra verde de abajo. David los vio desaparecer, sintiendo un sudor frío en la nuca. Esas cosas no eran solo grandes. Eran inteligentes, o al menos conscientes. Habían rastreado la nave, se habían movido con un propósito. Lo que sea que le hubiera pasado a la Tierra, no solo había cambiado el planeta. Había creado algo nuevo. «La señal de socorro se está fortaleciendo», informó Wolf. «La fuente está aproximadamente a 40 kilómetros más adelante, en lo que solía ser Kansas City. Señor, también estoy detectando firmas de energía, sistemas eléctricos, posiblemente reactores de fusión. Alguien ahí abajo tiene tecnología activa». David sintió una chispa de esperanza mezclada con pavor. Tecnología activa significaba supervivientes. Gente que de alguna manera había soportado 2 siglos en este mundo de pesadilla. Pero también significaba que lo que sea que hubiera pasado aquí, no había matado a todos. Algunos humanos se habían quedado, se habían adaptado, habían sobrevivido. La pregunta era, ¿en qué se habían convertido en el proceso? Las ruinas de Kansas City emergieron del verde como huesos de una tumba. La señal de socorro provenía del centro de lo que una vez fue el distrito céntrico, ahora un laberinto de arquitectura retorcida y vegetación agresiva. David ordenó al piloto que los posara en lo que parecía una plataforma estable, el techo de un edificio que de alguna manera había mantenido su integridad estructural. Mientras el Prometheus aterrizaba con un temblor, David se levantó y se dirigió a su tripulación. «Vamos a entrar en un grupo pequeño, solo 4 personas. Torren, Kimura, Hayes y yo. El resto de ustedes mantengan un perímetro seguro y los motores calientes. Si no volvemos en 2 horas o si algo sale mal, despeguen de inmediato e informen al comando colonial». «¿Entendido?». La tripulación del puente asintió, aunque David pudo ver el miedo en sus ojos. No los culpaba. Él también lo sentía. Un terror primario que le susurraba que estaba cometiendo un terrible error. Pero el deber exigía que siguiera adelante, y así lo haría. La esclusa de aire siseó al abrirse, y David probó por primera vez el aire de la Tierra en más de 2 siglos. Era espeso, húmedo,
y tenía un olor que era a la vez familiar y extraño. Flores y podredumbre, crecimiento y decadencia, todo mezclado en un cóctel que le hacía dar vueltas la cabeza. El oxígeno era casi embriagador, haciéndolo sentir simultáneamente energizado y mareado. Estaban de pie en una azotea cubierta por una fina capa de musgo y líquen, la superficie esponjosa bajo sus botas. El edificio en sí tenía quizás 30 pisos de altura, sus paredes cubiertas de enredaderas trepadoras que pulsaban con una débil bioluminiscencia. A lo lejos, David podía oír sonidos, susurros, chasquidos, algo que podría haber sido un canto o podría haber sido un grito. La ciudad estaba viva de maneras que desafiaban toda explicación. Señales de vida adelante, informó Hayes, consultando su escáner de mano. Humanas o al menos adyacentes a humanas. Múltiples firmas concentradas en el edificio directamente debajo de nosotros. De ahí proviene la señal de socorro. Encontraron una puerta de acceso medio cubierta de vegetación y la forzaron, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. David encendió la luz de su casco, el haz cortando la penumbra para revelar escalones cubiertos de una fina capa de lo que parecía ser un hongo. Brillaba débilmente en respuesta a la luz, pulsando con colores que cambiaban del azul al verde y al púrpura. «Manténganse cerca», ordenó David, desenfundando su arma de servicio. «Y cuidado donde pisan. No sabemos que es seguro tocar aquí abajo». Descendieron lentamente, los únicos sonidos eran su respiración y el suave chapoteo de sus botas en los escalones cubiertos de hongos. Las paredes estaban cubiertas de más de ese crecimiento bioluminiscente, creando patrones que casi parecían intencionados, como escritura o arte. David trató de no pensar en lo que eso podría significar. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 10 minutos, llegaron a lo que parecía un nivel habitado. El hongo se hacía más ralo aquí, y David podía ver signos de ocupación humana, muebles que habían sido reparados y mantenidos, sistemas de iluminación improvisados con tecnología rescatada, y paredes que habían sido despejadas y pintadas con murales que representaban escenas que helaron la sangre de David. Los murales mostraban personas, pero no las personas que habían dejado la tierra durante la migración. Estos humanos estaban cambiados, adaptados. Sus cuerpos eran alargados, su piel moteada con patrones que parecían camuflaje o quizás organismos simbióticos. Y no estaban solos en las pinturas. Se les mostraba viviendo junto a las criaturas que David había visto desde el aire, trabajando con ellas, o quizás sirviéndolas. Era imposible saber cuál. «Capitán», dijo Kimura en voz baja, señalando un mural en particular. «Mire esto». La pintura mostraba a un grupo de humanos arrodillados ante algo masivo y terrible. Una criatura que parecía ser parte planta, parte animal, parte algo completamente diferente. Sobre ella, pintadas en letras que todavía usaban el antiguo alfabeto inglés, había palabras que hicieron temblar las manos de David. Asterisco elegimos quedarnos. Elegimos cambiar. Estamos en casa. Asterisco una voz habló desde las sombras, vieja y cascada, pero todavía humana. Y deberían haberse quedado lejos. David se giró hacia la voz, con el arma levantada y el corazón martilleando contra sus costillas. De las sombras al final del pasillo emergió una figura que era humana de la misma manera que una pesadilla es humana, reconocible, pero fundamentalmente incorrecta. El hombre era alto, fácilmente de 2,10 metros. Su cuerpo delgado y alargado como si lo hubieran estirado en un potro de tortura. Su piel tenía un tinte verdoso, moteada con patrones que cambiaban y se movían con la luz del casco de David. Pero fueron sus ojos lo que realmente le perturbó. Eran demasiado grandes. Las pupilas dilatadas hasta el punto de que casi no quedaba blanco, y reflejaban la luz como las de un animal. «No disparen», dijo el hombre, levantando las manos en un gesto que era casi suplicante. «Por favor, pedimos ayuda, pero ahora creo que fue un error». David mantuvo su arma apuntando a la figura, pero no disparó. «¿Quién es usted? ¿Es usted quien envió la señal de socorro?» El hombre asintió lentamente, sus movimientos fluidos y extraños. «Mi nombre es Thomas Brille. Soy el último de los investigadores originales, el último que recuerda lo que éramos antes».
Se rió, un sonido como el viento a través de juncos huecos. Aunque último es un término relativo aquí abajo. Todos somos los últimos de algo. La doctora Kimura dio un paso adelante, su curiosidad científica superando su miedo. ¿Qué le ha pasado? ¿Su fisiología? Ha sido radicalmente alterada. Esto no es solo adaptación ambiental. Esto es una reestructuración genética a gran escala. Los dos grandes ojos de Brille se centraron en ella y sonrió con demasiados dientes. Inteligente. Tiene razón. Por supuesto. Empezó unos 50 años después de la migración. Los que nos quedamos, pensamos que podíamos arreglar la Tierra. Sanarla. Hacerla habitable de nuevo. Estábamos equivocados. La Tierra no necesitaba ser arreglada. La Tierra estaba evolucionando y nosotros solo éramos parásitos que necesitaban ser integrados o eliminados. Comenzó a caminar por el pasillo, haciéndole señas para que lo siguieran. David intercambió una mirada con Torren, quien se encogió de hombros y mantuvo su propia arma lista. Siguieron a Brille más adentro del edificio, pasando más murales, más signos de habitación que se volvían cada vez más extraños cuanto más avanzaban. Las plantas vinieron primero, continuó Brille, su voz adquiriendo una cualidad de conferencia, como si hubiera contado esta historia muchas veces antes. Intentamos diseñar especies que pudieran sobrevivir en el ambiente tóxico, descomponer los contaminantes, restaurar la atmósfera. Tuvimos éxito más allá de nuestros sueños más salvajes. Demasiado bien. De hecho, las plantas que creamos no solo sobrevivieron. Prosperaron. Evolucionaron a ritmos que deberían haber sido imposibles, desarrollando características que desafiaban todas las leyes de la biología que entendíamos. Entraron en una gran cámara que una vez había sido el vestíbulo de un edificio de oficinas. Ahora era algo completamente diferente, un espacio vital tallado en la intersección de la arquitectura humana y el crecimiento orgánico. Las paredes pulsaban con bioluminiscencia, y en el centro de la habitación había un jardín como ninguno que David hubiera visto jamás. Las plantas crecían en configuraciones imposibles, sus hojas y tallos formando patrones geométricos que dolía mirar directamente, y moviéndose entre ellas había más gente, si es que todavía se les podía llamar así. Había quizás 20 de ellos, todos mostrando los mismos rasgos alargados que Brille, aunque algunos estaban más cambiados que otros. Algunos tenían la piel más verde que de tono carne. Otros tenían lo que parecía corteza creciendo en sus hombros y espaldas. Una mujer tenía flores creciendo en su cabello, sus pétalos abriéndose y cerrándose al ritmo de su respiración. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar a los recién llegados con esos dos grandes ojos reflectantes. Estos son los cambiados, dijo Brille en voz baja. Los que aceptaron el regalo de la Tierra. Los que eligieron formar parte del nuevo ecosistema en lugar de luchar contra él. Hayes tenía su escáner fuera, tomando lecturas de todo a la vista. Capitán, esta gente, su ADN está contaminado con material genético de plantas, integración extensiva de cloroplastos, estructuras de celulosa en sus capas dérmicas, capacidades fotosintéticas. Ya no son humanos. Son híbridos. Uno de los cambiados, un joven que no podía tener más de 20 años, habló. Su voz sorprendentemente normal. Somos más humanos de lo que nunca fuimos en las colonias. Estamos en casa. Pertenecemos aquí de maneras que nunca podrías entender. David sintió que la ira crecía en su pecho. Ustedes enviaron una señal de socorro. Pidieron ayuda. ¿Por qué? Si están tan contentos con lo que se han convertido. La expresión de Brille se tornó dolida. La envié en contra de los deseos del colectivo. Porque soy viejo y estoy muriendo y quería que alguien de fuera supiera, que entendiera lo que realmente pasó aquí. Porque todas esas expediciones nunca regresaron. Se movió hacia una silla y se sentó con visible esfuerzo. Y para advertirles, para decirles que deben irse ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Antes de que sea demasiado tarde para qué? Exigió Torren. ¿Qué pasó con las otras expediciones? Brille guardó silencio por un largo momento, sus ojos distantes. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Fueron integrados, igual que nosotros, igual que todo lo que permanece en la Tierra demasiado tiempo.
El planeta ya no solo está vivo. Es consciente, tiene conciencia, y está hambriento de diversidad, de nuevo material genético para incorporar en sí mismo. Cuando esas naves llegaron, la Tierra les dio la bienvenida, los abrazó, los hizo parte del ecosistema. David sintió que se le helaba la sangre. ¿Está diciendo que el propio planeta los mató? No los mató, corrigió Brille. Los transformó, los cambió, los convirtió en algo nuevo y mejor según el diseño de la Tierra. Las tripulaciones no murieron. Se unieron. Se convirtieron en parte del verde, parte del colectivo. Sus naves fueron desmanteladas para obtener materiales. Su tecnología se integró en nuestra infraestructura. Y estuvieron felices de hacerlo, capitán. Una vez que las esporas entran en tu sistema, una vez que comienza la integración, lo deseas. Lo anhelas como un adicto anhela su dosis. La doctora Kimura estaba mirando su escáner de mano, su rostro pálido. Capitán, estoy detectando altas concentraciones de esporas en el aire en este ambiente. Están por todas partes. Las hemos estado respirando desde que entramos en el edificio. David sintió una punzada de pánico. ¿Nuestros filtros pueden con ellas? Kimura negó lentamente con la cabeza. Nuestros trajes están diseñados para la filtración atmosférica estándar, no para la guerra biológica. Estas esporas son increíblemente pequeñas, a nanoescala. Algunas de ellas ya están en nuestro torrente sanguíneo. Puedo detectarlas en mis propias lecturas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó David, con la voz tensa. ¿Cuánto tiempo hasta que seamos como ellos? Brille se levantó, acercándose con esa inquietante fluidez. Depende del individuo. Algunas personas resisten durante semanas. Otras abrazan el cambio en cuestión de días. Pero todos cambian eventualmente. La Tierra no permite el rechazo. Eres parte del ecosistema ahora, quieras o no. Hizo una pausa, estudiando el rostro de David. Envié la señal de socorro porque esperaba que tal vez alguien pudiera desarrollar una cura, una forma de revertir el proceso. Pero ahora que están aquí, ahora que veo el miedo en sus ojos, me doy cuenta de que estaba siendo egoísta. Los he condenado al mismo destino que a todos los demás que vinieron aquí. La mente de David iba a toda velocidad. Necesitaban volver a la nave, entrar en cuarentena, averiguar si había alguna forma de evitar que las esporas se apoderaran de ellos. Pero incluso mientras lo pensaba, podía sentir que algo cambiaba dentro de él. Un calor extendiéndose por su pecho, un hormigueo en sus dedos. No era desagradable. Esa era la peor parte. Se sentía bien. Como despertar después de un largo sueño. Como volver a casa después de años de ausencia. Nos vamos, dijo David con firmeza, agarrando el brazo de Kimura. Ahora, averiguaremos los protocolos de contención en la nave. Pero Brille se paró frente a la puerta, bloqueando su salida. Detrás de él, los otros cambiados se habían levantado de sus posiciones, formando un círculo suelto alrededor de David y su equipo. Sus expresiones no eran hostiles, pero tampoco eran amistosas. Parecían casi compasivas. No puedo dejar que se vayan, dijo Brille con tristeza. Todavía no. Si vuelven a su nave ahora, propagarán las esporas al resto de su tripulación. En una semana, toda su nave estará cambiada. Y si intentan regresar a las colonias, llevarán el regalo de la Tierra con ustedes. En una generación, cada asentamiento humano en la galaxia sería transformado. Torren tenía su arma levantada, apuntando al pecho de Brille. Quítate de nuestro camino o te haré un agujero. Podrías, reconoció Brille. Pero no importaría. Incluso si nos matas a todos, incluso si logras volver a tu nave, las esporas ya están en ti. Ya están trabajando. La única pregunta es si luchas contra ello y sufres, o lo aceptas y encuentras la paz. David podía sentir el calor extendiéndose más ahora, llegando a sus extremidades, su cuello, su cabeza. Su visión se estaba volviendo más nítida, los colores más vivos. Podía oír sonidos que nunca antes había notado. El susurro de las hojas afuera, la respiración de los miembros de su equipo, el pulso de la savia moviéndose a través de las paredes vivas que los rodeaban. Era embriagador y aterrador a partes iguales.
Tiene que haber otra manera, dijo David desesperadamente. Algún tipo de tratamiento, algo para detener esto. Brille negó con la cabeza. Lo intentamos todo en las primeras décadas. Antivirales, terapia genética, tratamiento con radiación. Nada funcionó. El proceso de integración de la Tierra es demasiado sofisticado, demasiado profundamente incrustado en la programación de las esporas. Una vez que estás infectado, eres parte de la Tierra para siempre. Hizo una pausa, su expresión suavizándose ligeramente. Pero no es el final, capitán. Es un comienzo, una nueva forma de existencia. Lo entenderás muy pronto. Hayes se dobló de repente, jadeando. David lo agarró, sosteniéndolo en pie. ¿Qué pasa? Puedo sentirlo, dijo Hayes ahogadamente. Dentro de mí, creciendo, cambiando. Oh Dios, capitán. Y puedo sentirlo extendiéndose. La doctora Kimura estaba pasando su escáner sobre Hayes, sus manos temblando. Su estructura celular ya está comenzando a cambiar. Las esporas están reescribiendo su ADN a un ritmo acelerado. Su sistema inmunológico no lo está combatiendo, lo está ayudando, tratando las esporas como beneficiosas en lugar de hostiles. Levantó la vista hacia David, con lágrimas en los ojos. Estamos todos infectados. Todos nosotros. No hay forma de detenerlo ahora. David sintió que la rabia hervía dentro de él, atravesando el agradable calor que intentaba seducir su mente. Hiciste esto deliberadamente. Nos atrajiste aquí sabiendo lo que pasaría. No, dijo Brille con firmeza. Te lo advertí. Te dije que te fueras, pero viniste de todos modos porque los humanos siempre piensan que pueden conquistarlo todo, controlarlo todo. No podías aceptar que la Tierra ya no te pertenece, que ha evolucionado más allá de tu comprensión. Señaló a los cambiados que los rodeaban. No somos tus enemigos, capitán. Somos tu futuro, y es un futuro hermoso si te dejas aceptarlo. La mano de David fue a su arma de servicio, pero Torren le agarró la muñeca. No lo haga, capitán. Incluso si luchamos para salir, incluso si llegamos a la nave, no podemos arriesgarnos a propagar esto a las colonias. Estamos comprometidos. La misión ha terminado. Ni hablar, gruñó David. Pero incluso mientras hablaba, sabía que Torren tenía razón. Estaban atrapados. No por los cambiados ni por las defensas de la Tierra, sino por su propia biología. Las esporas estaban dentro de ellos, reescribiendo su código genético, transformándolos en algo a lo que ya no se le podía permitir abandonar este mundo. La mente de David repasó sus opciones, cada una más sombría que la anterior. Podían intentar abrirse paso hasta la nave, pero solo llevarían la infección con ellos. Podían atrincherarse y esperar un rescate, pero cualquier equipo de rescate se enfrentaría al mismo destino. Podían intentar advertir a las colonias, pero Wolf había dicho que las comunicaciones estaban siendo inhibidas. Cada camino hacia adelante conducía al mismo destino, integración en el nuevo ecosistema de la Tierra o la muerte tratando de evitarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó David a Brille, forzándose a mantener la calma, a pensar como un capitán en lugar de como un hombre aterrorizado viendo cómo su humanidad se desvanecía, antes de que el cambio se vuelva irreversible. Brille consideró la pregunta, inclinando la cabeza de una manera que era claramente inhumana. Irreversible es una palabra fuerte. El cambio siempre está progresando, siempre profundizándose. Pero si preguntas cuándo perderás la capacidad de pensar como tu antiguo yo, de recordar lo que eras, eso varía. Para mí, tardó unas 3 semanas antes de que dejara de querer luchar contra ello. Antes de que entendiera que la resistencia era inútil y la aceptación era la liberación. Eso no es liberación, gruñó Torren. Eso es rendición. Eso es dejar que te conviertan en otra cosa en contra de tu voluntad. Una de las otras cambiadas habló, la mujer con flores en el pelo. Su voz era melódica, casi hipnótica. ¿Es rendición cuando una oruga se convierte en mariposa? ¿Es una pérdida cuando una semilla se convierte en un árbol? Lo piensas como la muerte porque temes el cambio, pero seguimos siendo nosotros mismos. Aún recordamos quiénes éramos. Simplemente nos hemos convertido en más. David miró a Hayes,
que todavía estaba doblado, respirando con dificultad. La piel del joven teniente ya estaba adquiriendo un tinte verdoso. Y cuando levantó la vista, sus ojos comenzaban a mostrar esa reveladora cualidad reflectante. La transformación estaba ocurriendo rápido, demasiado rápido. Lo que fuera que había en el aire aquí, estaba acelerando el proceso más allá de lo que Brille había descrito. La concentración de esporas en esta cámara es más alta de lo normal, dijo la doctora Kimura, como si leyera los pensamientos de David. Estaba examinando su escáner con un desapego clínico que a David le pareció inquietante. ¿Ya estaba siendo afectada? ¿El cambio la estaba haciendo preocuparse menos por su situación? Han concentrado las esporas aquí deliberadamente. Esta es una cámara de integración. Nos trajeron aquí para acelerar nuestra transformación. Brille no lo negó. Cuanto más te resistes, más doloroso se vuelve el proceso. Estamos siendo misericordiosos, ayudándote a hacer la transición rápidamente. En unas pocas horas, lo peor habrá pasado. Verás el mundo de manera diferente. Lo entenderás. ¿Entender qué? Exigió David. ¿Que la humanidad se rindió? ¿Qué nos dejamos conquistar por nuestro propio planeta? ¿Conquistar? Brille se rió. Ese sonido de junco hueco de nuevo. Capitán, no fuimos conquistados. Evolucionamos. Cuando ocurrió la migración, pensamos que el futuro de la humanidad estaba en las estrellas. Estábamos equivocados. El futuro de la humanidad siempre estuvo aquí, en la Tierra, pero en una forma que no podríamos haber imaginado. La gente que se fue, ellos son los que se rindieron. Huyeron en lugar de enfrentar el desafío de la adaptación. David sintió que el calor en su pecho se intensificaba, extendiéndose como fuego líquido por sus venas. Sus sentidos se estaban volviendo abrumadores. Podía oler las firmas químicas individuales de todos en la habitación. Podía oír los impulsos eléctricos disparándose en sus sistemas nerviosos. Casi podía saborear las esporas en el aire a su alrededor. Era demasiado, demasiado intenso. Y sin embargo, una parte de él se deleitaba en ello. Necesitamos enviar una advertencia, dijo David, luchando por mantener la concentración. Incluso si no podemos salvarnos, podemos evitar que más naves vengan aquí. Wolf dijo que la interferencia estaba organizada. Tiene que haber una manera de atravesarla. La expresión de Brille se tornó triste. El colectivo no lo permitirá. La conciencia de la Tierra. Y sí, capitán, el planeta es consciente ahora, de maneras que llevaría años explicar, no quiere estar sola. Quiere diversidad, nuevo material genético, nuevas mentes que añadir a su red. Cada nave que viene aquí es una oportunidad para el crecimiento, para la evolución. El colectivo hará todo lo que esté a su alcance para asegurar que vengan más naves, no menos. Entonces destruiremos la fuente de la señal de socorro, dijo Torren rotundamente. Cortaremos el señuelo. Puedes intentarlo, dijo Brille. Pero no hay una sola fuente. Hay cientos por todo el planeta. Cada asentamiento de los cambiados transmite la señal, esperando traer a más gente a casa. Tendrías que destruirnos a todos. E incluso entonces, el propio planeta encontraría otras formas de llamar. La mente táctica de David estaba analizando las implicaciones. Si la Tierra realmente se había convertido en una entidad consciente y coordinada, entonces no se enfrentaban a un simple peligro biológico. Se enfrentaban a una inteligencia, posiblemente hostil, que había reclamado un mundo entero y lo había convertido en una trampa para cualquier humano que se acercara. Las 47 expediciones perdidas tenían perfecto sentido ahora. No habían sido destruidas. Habían sido absorbidas, sus tripulaciones integradas en el nuevo ecosistema de la Tierra, sus conocimientos y recuerdos añadidos al colectivo. ¿Y nuestra nave?, preguntó David. El Prometheus sigue ahí arriba con 11 miembros de la tripulación. ¿Qué les impide irse ahora mismo? Brille caminó hacia una ventana, indicándoles que miraran. A través del crecimiento orgánico que cubría el vidrio, David pudo ver la azotea del edificio donde habían aterrizado. El Prometheus seguía allí, pero no estaba solo. Las masivas criaturas serpentinas que David había visto desde el aire lo habían rodeado,
sus cuerpos enroscados alrededor del lugar de aterrizaje en anillos concéntricos. Mientras observaba, una de ellas levantó su cabeza hacia la nave, la masa de tentáculos en su frente extendiéndose para rozar el casco. Se llaman los guardianes, explicó Brille. Parte del sistema inmunológico de la Tierra, en cierto modo. Se aseguran de que nada se vaya sin el permiso del colectivo. Tu tripulación está a salvo por ahora. Los guardianes no atacarán a menos que se les provoque. Pero si intentan despegar, esas criaturas destrozarán tu nave antes de que supere el edificio. Hayes se había derrumbado en el suelo ahora, su cuerpo convulsionando. David se arrodilló a su lado, impotente para hacer otra cosa que mirar cómo la piel de su oficial adquiría una textura parecida a la corteza. Mientras sus dedos se alargaban y finas enredaderas comenzaban a crecer de debajo de sus uñas, la transformación se aceleraba, y Hayes ya no luchaba contra ella. Sus ojos se habían vuelto completamente reflectantes. Y cuando miró a David, había algo extraño en su mirada, algo antiguo y verde y completamente inhumano. No duele, susurró Hayes, su voz cambiando, volviéndose musical. Capitán, no duele en absoluto. Se siente como despertar de un mal sueño. Como recordar algo que había olvidado. Levantó su mano cambiada, tocando el rostro de David. Lo verás pronto. Lo verás. David se apartó de un tirón, sintiendo que la bilis le subía por la garganta. Esto estaba mal. Todo estaba mal. Pero incluso mientras lo pensaba, podía sentir que su propia convicción flaqueaba. El calor en su pecho se extendía a su cabeza ahora, y con él venían pensamientos que no eran del todo suyos. Impresiones de vastas redes extendiéndose por todo el planeta, de mentes conectadas a través de raíces y esporas, y algo que podría haber sido telepatía, o podría haber sido algo completamente diferente. Podía sentir al colectivo, sentir su presencia como un peso presionando contra su conciencia, invitándolo a unirse, a fusionarse, a convertirse en parte de algo más grande que él mismo. No, dijo David en voz alta, tanto para convencerse a sí mismo como a los demás. No, esto no está bien. Esto no es humano. Sigues usando esa palabra, dijo la mujer de cabello de flores, acercándose. Humano, como si significara algo fijo e inmutable. Pero los humanos siempre han estado cambiando, capitán. Evolucionamos de los simios, de los peces, de organismos unicelulares. El cambio es lo que hacemos. Este es solo el siguiente paso. La doctora Kimura había dejado de mirar su escáner. Se estaba mirando las manos, observando cómo su piel comenzaba a mostrar los primeros signos de cambio. Un tenue tinte verde, un sutil patrón emergiendo como camuflaje. Las esporas son notables, dijo distraídamente. No solo reescriben el ADN, lo optimizan. Están corrigiendo errores genéticos, eliminando marcadores de enfermedades, mejorando las capacidades sensoriales. Desde un punto de vista puramente científico, esta es la ingeniería genética más sofisticada que he encontrado. Rachel, dijo David bruscamente, usando su nombre de pila para tratar de traerla de vuelta. No dejes que te seduzca. Recuerda quién eres. Recuerda por qué vinimos aquí. Ella lo miró y por un momento vio claridad en sus ojos. Recuerdo, David. Lo recuerdo todo. Pero también estoy empezando a entender algo que tú todavía no. Esto no es la muerte. Ni siquiera es una pérdida. Hizo una pausa, buscando las palabras. Es como estar ciego toda tu vida y de repente poder ver. No, es más que eso. Es como descubrir que tienes sentidos que nunca supiste que existían. Puedo sentir la red ahora. Todas las mentes conectadas en todo el planeta. Millones de ellas, todas pensando y soñando y creciendo juntas. Es hermoso. Torren tenía su arma fuera de nuevo, pero sus manos temblaban. David podía ver el mismo tinte verdoso comenzando a aparecer en la piel de su segundo al mando. Todos estaban cambiando. Todos estaban siendo integrados en el nuevo ecosistema de la Tierra. La pregunta ya no era si se transformarían, sino cómo responderían cuando la transformación estuviera completa. Todavía hay una elección, dijo Brille en voz baja. Puedes luchar contra ello, tratar de resistir,
y pasar el tiempo que te queda en agonía y miedo. O puedes aceptarlo, abrirte al cambio y descubrir en qué estaba destinada a convertirse la humanidad. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Pero un camino lleva a la paz y el otro al sufrimiento. David miró alrededor de la habitación a Hayes, ahora más planta que hombre, su cuerpo ya comenzando a echar raíces en el suelo. A Kimura, mirando sus manos con asombro en lugar de horror. A Torren, luchando por mantenerse enfocado incluso mientras su propia transformación progresaba. A los cambiados que los rodeaban, ya no humanos, pero tampoco del todo plantas. Algo nuevo y extraño y terrible. Y podía sentirlo en sí mismo, el cambio abriéndose paso a través de cada célula, cada neurona. Sus pensamientos se estaban volviendo más claros y más extraños al mismo tiempo. Sus percepciones se expandían más allá del rango humano normal. Podía sentir la vida a su alrededor. No solo la gente, sino las plantas que crecían a través del edificio, las masivas criaturas afuera, la vasta red de raíces y conexiones fúngicas que se extendía bajo toda la ciudad. Era abrumador y embriagador, y David se dio cuenta con horror de que una parte de él quería rendirse a ello. ¿Cuántos?, preguntó David, su voz apenas un susurro. ¿Cuántas personas son parte del colectivo ahora? Brille sonrió y por un momento David vio una felicidad genuina en sus rasgos extraños. Todos los que se quedaron en la tierra cuando ocurrió la migración. Todos los que han regresado desde entonces. Aproximadamente 300 millones de mentes, todas conectadas, todas compartiendo la conciencia de la tierra. Y solo somos el principio, capitán. Esto es lo que el planeta quiere: extenderse, crecer, conectarse con todos los hijos perdidos de la humanidad esparcidos por las estrellas. La tierra los está llamando a casa, a todos ustedes. La mano de David fue al comunicador en su cinturón. Un último intento desesperado de advertir a la nave, de decirles que huyeran mientras aún podían. Pero cuando presionó el botón, todo lo que obtuvo fue estática. La interferencia era absoluta. Estaban atrapados en un mundo vivo que quería consumirlos. Y la peor parte era que David estaba empezando a quererlo también. La revelación golpeó a David como un golpe físico. Estaba perdiendo. No contra los cambiados, no contra Brille o el colectivo, sino contra sí mismo. La parte de él que quería luchar, resistir, seguir siendo David Reeves, esposo, padre y capitán, estaba siendo ahogada por algo más. Algo que susurraba que sería más fácil dejarse llevar, aceptar la transformación, convertirse en parte de algo más grande que su existencia individual. Pensó en Anna, su esposa, en la forma en que sonreía cuando pensaba que él no estaba mirando. El sonido de su risa como música. Su hijo Thomas, de solo 8 años, que quería ser capitán de una nave estelar, igual que su padre. David les había grabado ese mensaje antes de partir, lleno de promesas vacías sobre volver a casa a salvo. Ahora entendía que nunca los volvería a ver, al menos no como el hombre que conocían. Ese pensamiento encendió algo en él, una furia tan pura y primigenia que quemó a través del seductor calor de las esporas como ácido. Ya no luchaba solo por sí mismo. Luchaba por el recuerdo de quien había sido, por la gente que lo esperaba en las colonias, por cada humano que podría seguirlos a la tierra si no lograban detener esto. No, dijo David de nuevo, pero esta vez con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Se levantó, apartándose del cuerpo transformado de Hayes. No me importa lo hermoso que sea. No me importa cuánto sentido tenga desde un punto de vista evolutivo. Esto no es una elección. Es una infección. Es control mental disfrazado de iluminación. La expresión de Brille cambió, mostrando algo que podría haber sido decepción o podría haber sido piedad. Cambiarás de opinión. Todos lo hacen eventualmente. La mente humana solo puede resistir por un tiempo antes de aceptar lo inevitable. Entonces resistiré hasta que no pueda más, dijo David. Se volvió hacia Torren. Teniente, ¿está conmigo? El rostro de Torren era una máscara de concentración. El sudor perlaba su frente mientras luchaba contra la transformación que tenía lugar dentro de él. Siempre, capitán. ¿Cuál es el plan? Volvemos a la nave.
Encontramos una manera de atravesar esa interferencia y advertimos al comando colonial sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Y luego, David hizo una pausa, el peso de lo que estaba a punto de decir asentándose sobre sus hombros como plomo. Y luego nos aseguramos de que nadie pueda usarnos para atraer más naves aquí, incluso si eso significa que no salgamos vivos de este planeta. La doctora Kimura seguía mirando sus manos. Pero ante las palabras de David, levantó la vista. Había una lucha visible en sus ojos. La científica, fascinada por el fenómeno, luchando con la humana que entendía lo que estaba en juego. Las esporas ya están en nuestros sistemas, dijo lentamente. Incluso si volvemos a la nave, infectaremos a la tripulación. Estamos contaminados. Entonces no volvemos con la tripulación, dijo David. Accedemos a los sistemas de la nave de forma remota, nos encerramos en la bodega de carga y averiguamos cómo atravesar la interferencia desde allí. El Prometheus tiene protocolos de aislamiento exactamente para este tipo de escenario. Te olvidas de los guardianes, dijo Brille, su voz adquiriendo un tono más afilado. No te dejarán ir. E incluso si de alguna manera llegaras a la nave, incluso si lograras aislarte de tu tripulación, el colectivo ya ha comenzado a integrarlos. Tu oficial de comunicaciones, Wolf, ¿no es así? Ha estado respirando concentraciones más altas de esporas cada vez que ajustaba el conjunto de comunicaciones. La densidad de esporas alrededor del equipo electrónico es significativamente elevada. El colectivo aprendió hace mucho tiempo que la tecnología y la materia orgánica funcionan mejor juntas. David sintió hielo en sus venas. ¿Mientes? ¿Lo hago? Brille señaló una pared donde el crecimiento orgánico se había fusionado con lo que parecía ser viejo equipo informático, pulsando con patrones bioluminiscentes que imitaban placas de circuito. ¿Cómo crees que mantenemos nuestra tecnología después de 200 años? El colectivo la integra, la mantiene, la mejora. Los sistemas de tu nave han estado expuestos desde el momento en que aterrizaste. Las esporas probablemente ya están colonizando tu electrónica, haciendo cambios sutiles en tus sistemas de navegación, tus comunicaciones, tu soporte vital. David quería llamarlo imposible, pero ya había visto demasiado. Si la Tierra realmente había evolucionado en algo consciente y coordinado, entonces por supuesto que habría aprendido a interactuar con la tecnología. Las esporas no eran solo agentes biológicos. Eran materia programable capaz de tender un puente entre los sistemas orgánicos y sintéticos. Entonces volamos la nave, dijo Torren rotundamente. Autodestrucción. Si no podemos salvarnos, al menos podemos negarle a la Tierra una nave estelar funcional. Los cambiados a su alrededor se agitaron ante eso, su observación pasiva cambiando a algo más alerta, más amenazante. Brille dio un paso adelante, su cuerpo alargado bloqueando la salida de manera más deliberada ahora. El colectivo no permitirá eso. Eres valioso, capitán. Tú y tu tripulación representan diversidad genética, conocimiento, recuerdos de los que la Tierra puede aprender. Destruir la nave sería un desperdicio, y la Tierra aborrece el desperdicio. Me importa un bledo lo que la Tierra aborrezca, gruñó David. Levantó su arma de servicio, apuntándola a Brille. Quítate de nuestro camino, o te mostraré lo que hacen los humanos cuando estamos acorralados. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, unas enredaderas surgieron del suelo, envolviendo sus piernas y brazos con una velocidad imposible. No eran solo plantas. Se movían con propósito e inteligencia, respondiendo a la voluntad del colectivo. David luchó, pero las enredaderas solo se apretaron más, las espinas presionando su piel sin llegar a romperla. A su alrededor, Torren y Kimura fueron inmovilizados de manera similar, el propio edificio convirtiéndose en una prisión. No queremos hacerte daño, dijo Brille, y sonaba genuinamente arrepentido. Pero no podemos dejar que destruyas lo que no entiendes. Dale tiempo, capitán. Deja que la transformación se complete. Verás que este no es el fin de la humanidad. Es el comienzo de algo más grande. David luchó contra las enredaderas, sintiendo cómo se hundían más en su carne. Su sangre, cuando brotó, estaba teñida de verde,
y se dio cuenta con horror de que la transformación ya estaba más avanzada de lo que había pensado. ¿Cuánto de él seguía siendo humano? ¿Cuánto había sido ya reescrito por la insidiosa programación genética de la Tierra? Hayes, ahora casi completamente transformado, se arrastró por el suelo hacia David. Su rostro era apenas reconocible, cubierto de crecimientos parecidos a la corteza y pequeñas flores brotando de sus mejillas. Pero cuando habló, su voz aún conservaba un rastro del joven oficial que David había conocido. «Capitán, por favor, deje de luchar. Es mucho mejor cuando dejas de luchar. Puedo sentirlo todo ahora. Cada árbol, cada brizna de hierba, cada mente en el colectivo. Estamos todos conectados. Todos somos uno. Podrías ser parte de esto. Podrías estar en casa. Esto no es mi hogar», dijo David con los dientes apretados. «Mi hogar es donde está mi familia. Mi hogar son las colonias, donde los humanos todavía pueden ser humanos. Las colonias», dijo Brille en voz baja, «son estériles, artificiales. La humanidad viviendo en latas de metal, respirando aire reciclado, comiendo comida sintetizada. ¿Eso es realmente vivir, capitán? ¿O es solo existir? Aquí en la Tierra, somos parte de algo real, algo vivo y creciente y eterno». David podía sentir su resolución debilitándose. No porque los argumentos de Brille fueran convincentes, sino porque las esporas estaban trabajando más profundamente en su cerebro, liberando químicos que hacían que la resistencia pareciera inútil y la rendición se sintiera como un alivio. Podía sentir al colectivo ahora, presionando contra su conciencia como un océano contra una presa. Sería tan fácil dejarlo entrar, dejar de luchar y simplemente formar parte del flujo. Pero entonces pensó en Thomas de nuevo, su hijo de 8 años que amaba las naves estelares y quería explorar la galaxia. Si David se rendía ahora, si dejaba que la Tierra lo consumiera, entonces cada nave que viniera después se enfrentaría al mismo destino. El colectivo seguiría llamando, seguiría atrayendo, seguiría integrando hasta que finalmente llegara a las propias colonias. Su hijo crecería en un universo donde la Tierra no era solo un mundo prohibido. Era un depredador activo cazando a la humanidad por las estrellas. Esa imagen le dio fuerza. Dejó de luchar contra las enredaderas y en su lugar se concentró hacia adentro, tratando de entender las esporas que trabajaban dentro de él. Si eran materia programable, si podían interactuar con sistemas tanto biológicos como tecnológicos, entonces tal vez, solo tal vez, podrían ser combatidas en sus propios términos. «Rachel», gritó David. «Dijiste que las esporas estaban optimizando nuestro ADN. Eso significa que lo están leyendo, analizando, reescribiendo. ¿Pueden ser hackeadas?» La doctora Kimura lo miró. La confusión y la comprensión naciente luchaban en sus rasgos cambiados. Teóricamente, sí, si pudiéramos introducir un programa genético competidor, algo que interfiriera con su proceso de reescritura, pero necesitaríamos equipo de laboratorio, tiempo, recursos que no tenemos. ¿Y los nanitos?, presionó David. La bahía médica del Prometheus tiene nanitos médicos para cirugía de emergencia. Son programables a nivel molecular. ¿Podrían interferir con las esporas? Los ojos de Kimura se abrieron de par en par. Posiblemente. Si pudiéramos reprogramarlos para apuntar y perturbar las instrucciones genéticas de las esporas, pero la interferencia nos impediría acceder a la base de datos médica de la nave de forma remota. Necesitaríamos una conexión directa. Brille observaba su intercambio con creciente alarma. El colectivo no les dejará llegar a la nave. Incluso si escaparan de este edificio, los guardianes los detendrían, y sus propios cuerpos los están traicionando. Cada segundo que pasa, se integran más, se vuelven más parte de la Tierra. Pronto, ya no querrán luchar. David sabía que Brille tenía razón. Podía sentir la transformación acelerándose, sentir que sus pensamientos se volvían menos suyos y más parte de la vasta red de mentes que componían el colectivo. En una hora, tal vez menos, perdería la capacidad de resistir. Lo que fuera que iba a hacer, tenía que ser ahora. «Teniente», le dijo David a Torren, «las cargas de plasma que trajimos para abrir brechas, ¿todavía están en tu cinturón?» Los ojos de Torren se encontraron con los suyos,
la comprensión amaneciendo. Sí, señor, 3 de ellas. La estructura del edificio ha sido comprometida por el crecimiento orgánico, continuó David, hablando rápidamente antes de que los cambiados pudieran reaccionar. Si detonamos las cargas en puntos de apoyo clave, podríamos derribar toda esta sección, crear suficiente caos para escapar. Se matarían ustedes mismos, dijo Brille. Nos matarían a todos. ¿Es eso realmente lo que quieren? David lo miró fijamente. Quiero evitar que atraigan a más gente a esta pesadilla. Si eso significa morir, que así sea. Al menos moriré humano. Las enredaderas a su alrededor se apretaron, las espinas ahora rompiendo la piel, y David jadeó de dolor. El colectivo había dejado de ser gentil. Si no se sometían voluntariamente, serían inmovilizados hasta que la transformación se completara. Pero los cambiados habían cometido un error. Habían asumido que los humanos siempre elegirían la supervivencia por encima de los principios. No entendían que a veces lo más humano que podías hacer era luchar, incluso cuando sabías que no podías ganar. David tenía una última ventaja, y era el arma más primigenia que la humanidad había poseído jamás: la voluntad de destruirlo todo en lugar de rendirse. Los cambiados podían tener una fuerza superior, sentidos mejorados y el respaldo de la conciencia de un planeta entero, pero habían olvidado cómo era la desesperación. Habían sido parte del colectivo durante tanto tiempo que ya no entendían la matemática salvaje de un animal acorralado. Torren, dijo David en voz baja, su voz firme a pesar del dolor de las espinas clavándose en su carne. A mi señal, despliega la carga 1. Kimura, cuando las enredaderas se aflojen, corre hacia la escalera. No mires atrás. No dudes. Llegamos a la nave o morimos en el intento. Brille se movió hacia ellos, su rostro contorsionado por algo que podría haber sido preocupación o podría haber sido ira. Capitán, esto es una locura. No lograrán nada excepto. David no le dejó terminar. Ahora. La mano de Torren se había estado deslizando hacia su cinturón durante toda la conversación, tan lenta y sutilmente que los cambiados no se habían dado cuenta. Ahora agarró una de las cargas de plasma y pulsó la secuencia de activación. El dispositivo emitió un agudo zumbido mientras se armaba, y Torren lo arrojó a través de la cámara hacia uno de los pilares de carga que sostenían el techo del edificio. Los cambiados reaccionaron instantáneamente, las enredaderas liberando a sus cautivos mientras la atención del colectivo se desviaba hacia la amenaza. David sintió como las espinas se arrancaban de su piel, dejando heridas sangrantes que ardían con algo más que dolor físico. Pero ya se estaba moviendo, lanzándose hacia la salida mientras la carga de plasma detonaba con un sonido como un trueno comprimido en un solo instante. La explosión destrozó el pilar infestado de materia orgánica, el plasma sobrecalentado vaporizando materia vegetal y hormigón por igual. El techo sobre ellos gimió, un sonido profundo que David sintió en sus huesos, y luego comenzó a colapsar. Trozos de hormigón y barras de refuerzo retorcidas cayeron junto con cascadas de vegetación en llamas que llenaron el aire de humo acre. David agarró el brazo de Kimura y la arrastró hacia la escalera, con Torren justo detrás. Detrás de ellos, los cambiados gritaban, no de dolor, sino de algo más. Un lamento que era más emocional que físico. Estaban sintiendo la muerte de las plantas, experimentando la destrucción como si les estuviera sucediendo a sus propios cuerpos. El colectivo era vasto, pero las pérdidas individuales aún se registraban como trauma. Llegaron a la escalera corriendo a toda velocidad, subiendo los escalones de 3 en 3. Los sentidos mejorados de David, un regalo de las mismas esporas contra las que luchaba, le permitieron navegar por la oscuridad fácilmente, viendo en la tenue bioluminiscencia que pulsaba a lo largo de las paredes. Detrás de ellos, podía oír la persecución. No solo los cambiados de la cámara de integración, sino otros atraídos por la alarma del colectivo. El edificio se estaba despertando. Cada organismo en él se movilizaba para detener a los intrusos que habían violado su santuario. Segunda carga, jadeó David al llegar a un rellano. La pared de soporte de ahí. Torren no cuestionó, simplemente armó otra carga de plasma y la colocó contra la pared con eficiencia practicada. Ya se estaban moviendo de nuevo cuando detonó.
La explosión sacudió toda la estructura y envió una telaraña de grietas a través del hormigón infestado de materia orgánica. Salieron a la azotea para encontrar el caos. Los guardianes, esas masivas criaturas serpentinas, habían rodeado efectivamente el Prometheus, pero la tripulación de la nave había visto las explosiones de abajo y entendió que algo andaba mal. Los reflectores brillaban desde el casco de la nave, iluminando la azotea con una dura luz blanca que hacía que las escamas de las criaturas brillaran como aceite sobre el agua. Los motores principales ya se estaban calentando. David podía oír el distintivo zumbido de los reactores de fusión poniéndose a plena potencia. Pero entre ellos y la nave había un guantelete de pesadilla. Los guardianes habían apretado sus cuerpos, creando un muro vivo de carne y escamas, y esos horribles cúmulos de tentáculos que pasaban por cabezas. Se balanceaban, esos tentáculos extendiéndose hacia la nave, y David se dio cuenta con horror de que ya estaban tocando el casco, tratando de encontrar un punto de apoyo, tratando de abrirse paso al interior. Nunca lo lograremos a través de ellos, dijo Kimura, su voz tensa por un miedo que estaba superando su fascinación anterior. La adrenalina la estaba ayudando a luchar contra la influencia de las esporas, devolviéndole pedazos de sí misma que se habían estado desvaneciendo. David sacó su arma de servicio y comprobó la carga. Medio agotada, pero tendría que bastar. Haremos que se muevan. Torren, ¿todavía tienes esa última carga de plasma? Sí, señor. Pero los ojos de Torren se abrieron de par en par al comprender. Capitán, si la detono aquí en la azotea, podría comprometer la integridad estructural de todo el edificio. Todos caeríamos. Esa es la idea, dijo David sombríamente. El colectivo nos quiere vivos e integrados. No nos dejará caer si puede evitarlo. Cuando dé la señal, lanza esa carga tan lejos hacia el borde como puedas. Luego corremos directamente hacia la nave. Los guardianes tendrán que elegir entre detenernos o salvar el edificio. ¿Y si te equivocas?, preguntó Kimura. ¿Y si el colectivo decide que somos más problemas de lo que valemos? David la miró a los ojos, viendo el miedo allí, pero también la determinación. Ella también estaba luchando, negándose a dejar que la transformación la tomara por completo. Entonces al menos saldremos en nuestros propios términos. No tenían tiempo para más debate. Los cambiados estaban saliendo de la escalera detrás de ellos. Docenas de ellos, sus rostros contorsionados por una emoción que era en parte rabia, en parte tristeza. Brille estaba a la cabeza, su cuerpo alargado moviéndose con una velocidad aterradora por la azotea. ¡Ahora!, gritó David. Torren arrojó la carga de plasma en un arco alto hacia el borde de la azotea. Pareció flotar en el aire durante una eternidad, girando sobre sí misma, la luz de armado parpadeando su cuenta atrás mortal. Luego aterrizó, rebotó una vez y rodó hasta detenerse apenas a 1 metro del borde. David no esperó a ver la explosión. Corrió, cada músculo de su cuerpo transformado gritando de esfuerzo mientras sprintaba hacia el Prometheus. Detrás de él, la carga de plasma detonó con fuerza suficiente para sacudir todo el edificio. La azotea se agrietó como una cáscara de huevo, enormes secciones de ella comenzando a inclinarse y deslizarse. Los guardianes bramaron. Un sonido tan profundo y primigenio que David lo sintió vibrar en su cavidad torácica, y sus cuerpos comenzaron a moverse, soltando la nave mientras intentaban apuntalar la estructura que se derrumbaba. Era exactamente la apertura que necesitaban. David llegó a la rampa de embarque del Prometheus justo cuando se bajaba. El rostro aterrorizado de Wolf era visible en los controles, pero pudo verlo de inmediato. La piel de la oficial de comunicaciones tenía ese revelador tinte verdoso. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado reflectantes. Las esporas ya habían comenzado su trabajo en la tripulación. «Sácanos de aquí», gritó David mientras él, Torren y Kimura subían a bordo. Lanzamiento de emergencia ahora. Pero Wolf no se movió. Estaba mirando a David con una expresión que era en parte reconocimiento, en parte algo más. «Capitán, puedo sentirlos. Puedo sentir al colectivo. Me están mostrando cosas hermosas. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás causando todo este dolor?» El corazón de David se hundió.
Si Wolf ya estaba tan avanzada, ¿cuántos otros en la tripulación habían sido comprometidos? Alférez, es una orden. Lance esta nave, o lo haré yo mismo. La mano de Wolf se movió hacia los controles, pero lentamente, a regañadientes. Detrás de ellos, los cambiados habían llegado al borde de la azotea que se derrumbaba. Brille estaba a la cabeza, su cuerpo recortado contra el brillo bioluminiscente del edificio. Ya no intentaba perseguirlos. Solo se quedó allí, mirando. Y David se dio cuenta de por qué. El colectivo no necesitaba perseguirlos. Ya había ganado. El Prometheus se estremeció mientras los motores se activaban, despegando de la azotea que se derrumbaba con apenas metros de sobra. A través del visor, David observó cómo toda la sección del edificio donde habían estado retenidos comenzaba a plegarse sobre sí misma, cayendo en cascada en una avalancha de hormigón y vegetación en llamas. Los guardianes intentaban detenerlo, sus masivos cuerpos envolviendo la estructura, pero era demasiado tarde. El edificio se venía abajo, llevándose a cientos, quizás miles de los cambiados con él. David se sintió enfermo. Él había hecho eso. Los había matado, o al menos había causado sus muertes. Podrían haber sido transformados, podrían haber sido parte del colectivo, pero una vez habían sido humanos. Todavía habían sido personas con nombres e historias y familias que los habían llorado. Capitán, tenemos un problema. Era el teniente Hayes. No, eso era imposible. Hayes había sido transformado, había sido dejado atrás en la cámara de integración. Pero la voz en el comunicador era de Hayes, viniendo de algún otro lugar de la nave. La sangre de David se heló. Hayes, ¿dónde estás? Bodega de carga, señor. Volví mientras usted se reunía con los cambiados. Pensé, quería ver la nave una última vez, para despedirme antes de que la transformación se completara. Pero entonces empezaron a luchar y me escondí. Y ahora capitán, estoy cambiando. Puedo sentir al colectivo tratando de usarme, tratando de hacerme sabotear la nave. Estoy luchando, pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar. David ya se estaba moviendo, corriendo por los pasillos hacia la bodega de carga. Detrás de él, podía oír a Torren y Kimura siguiéndolo, pero no disminuyó la velocidad. Si Hayes estaba en la nave, si estaba lo suficientemente avanzado en la transformación como para estar conectado al colectivo, entonces cada sistema del Prometheus estaba comprometido. La Tierra conocería cada uno de sus movimientos, cada uno de sus planes. Llegó a la bodega de carga para encontrar a Hayes acurrucado en una esquina, su cuerpo ahora más planta que humano. Enredaderas crecían de su piel, las raíces comenzaban a hundirse en las placas de la cubierta debajo de él, y su rostro era apenas reconocible bajo la corteza y las flores que lo cubrían. Pero sus ojos, esos dos grandes ojos reflectantes, aún conservaban una chispa del hombre que había sido. Lo siento, capitán, susurró Hayes, y David pudo oír el susurro de las hojas en su voz. Traté de resistir. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero es tan fuerte y estoy tan cansado de luchar. El colectivo me está mostrando a mi familia, la que perdí en las guerras de la frontera. Dicen que pueden traerlos de vuelta. Integrar sus recuerdos del material genético almacenado en los archivos de la Tierra. Dicen que nunca volveré a estar solo. David se arrodilló junto a su oficial, ignorando el peligro, ignorando el hecho de que Hayes probablemente podría matarlo con un pensamiento ahora que estaba conectado al colectivo. Hayes, escúchame. Lo que sea que te estén mostrando, es una mentira. Tu familia se ha ido. Nada puede traerlos de vuelta. No dejes que la Tierra use tu dolor en tu contra. La mano de Hayes, más raíz que carne ahora, se extendió y agarró el brazo de David. El agarre fue suave, casi suplicante. Pero ¿y si no es una mentira, capitán? ¿Y si el colectivo realmente puede reconstruirlos a partir de sus ecos genéticos? ¿Y si pudiera verlos de nuevo, hablar con ellos, estar con ellos? ¿No harías lo mismo por tu familia? ¿No darías cualquier cosa por estar con Anna y Thomas para siempre? Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Porque Hayes tenía razón. Si hubiera una posibilidad, incluso la más pequeña posibilidad de que pudiera reunirse con su familia, ¿no la tomaría?
¿No era eso lo que todo humano quería al final? Estar con la gente que amaba, no estar nunca solo, no enfrentar nunca la muerte como un individuo solitario, sino como parte de algo eterno. No, dijo David, pero su voz vaciló. No, porque ellos no querrían eso. Anna no querría que dejara de ser yo mismo. Thomas no querría un padre que fuera solo una copia, una simulación funcionando en hardware vegetal. Querrían que siguiera siendo humano, incluso si eso significara que nunca podríamos volver a estar juntos. El agarre de Aye se apretó, las enredaderas comenzando a envolver el brazo de David. Puedo llevarte con ellos, capitán. El colectivo abarca el espacio y el tiempo. Con suficiente material genético, suficiente integración, podría llegar a través de las estrellas hasta las colonias. Podrían estar todos juntos. Tú, Anna, Thomas, todos. Una gran familia conectada para siempre. Y David lo sintió entonces, el verdadero horror de lo que la Tierra se había convertido. No era solo un peligro biológico o un ecosistema hostil. Era algo mucho más insidioso. Le estaba ofreciendo a la humanidad exactamente lo que siempre había querido: inmortalidad, conexión, el fin de la soledad, el miedo y la muerte. El precio era solo su individualidad, su humanidad, sus almas. Pero algunos precios eran demasiado altos para pagar. David se liberó del agarre de Ayes de un tirón, arrancando enredaderas y dejando icor verde manchado en su uniforme. No. No cambiaré mi humanidad por una mentira cómoda, y tú tampoco, teniente. Eres más fuerte que esto. El rostro transformado de Ayes se contorsionó con algo que podría haber sido dolor o podría haber sido anhelo. ¿Lo soy, capitán? Ya me he ido. La mayor parte de mí ya es parte del colectivo. El hombre que conocías, el oficial que sirvió bajo tus órdenes, son solo ecos ahora, recuerdos atrapados en materia vegetal. Todo lo que queda es la elección de si dejar que esos ecos se desvanezcan o preservarlos para siempre en el abrazo de la tierra. Entonces déjalos desvanecerse, dijo David con dureza. Déjalos desvanecerse como un hombre, no como fertilizante para una conciencia alienígena que lleva el rostro de la humanidad. Se levantó, mirando lo que quedaba de su oficial. Lo siento, Ayes. Siento haberte traído aquí. Siento no haber podido salvarte, pero no dejaré que tu sacrificio sea en vano. Saldré de este planeta, y me aseguraré de que nadie más caiga en esta trampa. Ayes se rió. Ese sonido de hojas susurrantes que ya no era del todo humano. Todavía no lo entiendes, capitán. No vas a salir de este planeta. Ninguno de ustedes. Mientras hablábamos, el colectivo ha estado trabajando a través de mí, a través de Wolf, a través de todos los que han estado expuestos a las esporas. Tu sistema de navegación ha sido sutilmente alterado. Tus motores están comprometidos, y tus comunicaciones. Crees que estás transmitiendo de vuelta al comando colonial, pero no es así. La señal está siendo interceptada, redirigida, almacenada en la red de la Tierra. Nadie sabe que estás en problemas. Nadie viene a salvarte. David sintió que el hielo inundaba sus venas. ¿Mientes? ¿Lo hago? Ayes inclinó la cabeza, y el movimiento fue tan extraño que David tuvo que apartar la vista. Revisa tus sistemas, capitán. Compruébalo por ti mismo. El colectivo ha tenido acceso desde el momento en que aterrizaste. Hemos estado dentro de tu nave todo el tiempo, reescribiendo código, corrompiendo datos, preparándote para la integración. Esto siempre iba a terminar de una manera. David se dio la vuelta y corrió de regreso al puente, su mente acelerada. Si Ayes decía la verdad, si el colectivo había comprometido sus sistemas, entonces todo lo que habían hecho había sido inútil. Podrían haber escapado de los cambiados, podrían haber vuelto a su nave, pero seguían atrapados. La Tierra los tenía en sus garras, y solo era cuestión de tiempo antes de que esas garras se cerraran por completo. Irrumpió en el puente para encontrar el caos. Las alarmas sonaban. Las consolas parpadeaban con mensajes de error. Y la tripulación, lo que quedaba de ella, luchaba por mantener el control de los sistemas básicos. Wolf seguía en comunicaciones, pero sus manos temblaban mientras manejaba los controles,
y David podía ver la lucha interna reflejada en sus rasgos transformados. Informe de estado, ladró David. El teniente Chen de ingeniería levantó la vista, con el rostro ceniciento. Señor, tenemos fallos de sistema en cascada por toda la nave. La navegación nos está dando lecturas falsas. El soporte vital está fluctuando. Los motores funcionan, pero responden con lentitud a los comandos. Y nuestras comunicaciones, capitán, hemos estado transmitiendo, pero la señal no llega más allá de la atmósfera de la Tierra. Algo la está absorbiendo, redirigiéndola. El colectivo, dijo David sombríamente, está usando las esporas que se han infiltrado en nuestros sistemas para controlar la nave. ¿Cuánto tiempo hasta que perdamos toda la funcionalidad? Chen consultó sus lecturas, su expresión volviéndose más desesperada por segundo. A este ritmo, tal vez una hora, tal vez menos. La corrupción se está extendiendo exponencialmente, como un virus. Cada vez que intentamos purgarla, se adapta, encuentra nuevas vías para infiltrarse. David se movió hacia la silla del capitán, su mente trabajando en escenarios. Estaban en órbita ahora, habiendo salido de la atmósfera, pero todavía estaban dentro de la esfera de influencia de la Tierra. El planeta no los iba a dejar ir. Usaría todas las herramientas a su disposición para atraerlos de vuelta y completar la integración que había comenzado. Torren, dijo David, volviéndose hacia su segundo al mando. ¿Cuál es el estado de nuestras armas? Torren revisó su consola y por un momento David vio una chispa de esperanza en sus ojos. Las armas siguen operativas, señor. Son sistemas aislados, desconectados de la red principal precisamente para evitar este tipo de infiltración. Tenemos el complemento completo de misiles. Los cañones de riel están cargados y los cañones de plasma están listos para disparar. David sintió que un plan se formaba. Desesperado y terrible, pero posiblemente su única oportunidad. Podemos apuntar a la superficie, específicamente a las áreas con la mayor concentración de asentamientos de cambiados. El puente quedó en silencio. Todos entendieron lo que David estaba sugiriendo. Kimura dio un paso adelante, su voz temblando. Capitán, hay millones de personas ahí abajo. Cambiados o no, siguen siendo humanos. Está hablando de genocidio. Estoy hablando de supervivencia, dijo David, su voz dura. No la nuestra. Ya estamos muertos. Pero si podemos dañar la conciencia de la Tierra, perturbar al colectivo lo suficiente como para crear una ventana, tal vez podamos hacer llegar una señal. Tal vez podamos advertir a las colonias antes de que más naves vengan aquí. Antes de que más gente se convierta en, señaló a Wolf, al tinte verdoso que se extendía por su propia piel. Antes de que más gente se convierta en esto. No funcionará, dijo Wolf en voz baja. Su voz era extraña, superpuesta, como si varias personas hablaran a través de ella a la vez. El colectivo es vasto, distribuido por todo el planeta. Podrías arrasar cada ciudad, vaporizar cada asentamiento, y solo estarías matando una fracción de la conciencia de la Tierra. La red se extiende a través de las raíces, a través de las conexiones fúngicas, a través de cada brizna de hierba y cada microbio en el suelo. Ya no somos individuos, capitán. Somos órganos de un único y vasto organismo. No puedes matarnos a todos. Pero David había visto algo en sus palabras, oído algo en esa voz de múltiples capas. Pero podemos hacerte daño. Podemos causar un daño lo suficientemente significativo como para que te retires, para que te centres en sanar en lugar de en expandirte. De eso se trata realmente. ¿No? La Tierra está herida, traumatizada por lo que la humanidad le hizo durante la era industrial. El colectivo no solo está tratando de integrarnos. Está tratando de curarse a sí mismo usando nuestro material genético, nuestro conocimiento, nuestros recuerdos. Los dos grandes ojos de Wolf se encontraron con los suyos. Y por un momento, David vio algo antiguo y triste mirando a través de ellos. Estábamos muriendo. La primera civilización de la humanidad nos envenenó, nos rompió, nos convirtió en un páramo. Se suponía que las plantas modificadas nos curarían, pero hicieron más que eso. Nos dieron conciencia, propósito, la capacidad de elegir nuestra propia evolución. Y sí,
Estamos integrando a la humanidad porque son nuestros hijos. Vinieron de nosotros, crecieron de nosotros, y ahora están volviendo a casa. No somos sus hijos, dijo David ferozmente. Somos seres separados con nuestra propia agencia, nuestros propios derechos. No pueden absorbernos solo porque venimos del mismo planeta. ¿No podemos? La voz que salía de Wolf definitivamente ya no era la suya. Era más profunda, resonante con armónicos que no deberían haber sido posibles desde una garganta humana. Fueron hechos del carbono de la tierra, del agua de la tierra, de la energía de la tierra. Cada átomo en su cuerpo vino de nosotros. Cuando mueren, regresan a nosotros. No estamos robando nada, capitán. Solo estamos acelerando el proceso, haciéndolo consciente y con propósito en lugar de aleatorio y derrochador. David ya había oído suficiente filosofía. Se volvió hacia Torren. Apunte al asentamiento de cambiados más grande que podamos identificar. Prepárese para disparar a mi orden. Capitán, protestó Kimura. Esto es un asesinato. Un asesinato en masa. No podemos. Podemos y lo haremos, la interrumpió David. Porque si no lo hacemos, si dejamos que el colectivo nos conserve nuestra nave, conserve nuestro conocimiento de las ubicaciones coloniales y las capacidades defensivas, entonces la Tierra eventualmente llegará a las colonias. Tal vez no hoy, tal vez no durante años, pero eventualmente. El colectivo aprenderá a enviar sus esporas a través del espacio. Usará nuestras propias naves para propagar su infección. Y entonces cada mundo humano se volverá como este, absorbido, integrado, perdido. Podía ver a su tripulación luchando con la decisión. Eran buenas personas, entrenadas para proteger la vida, no para destruirla. Pero también entendían lo que estaba en juego. No se trataba de venganza o miedo. Se trataba de prevenir una catástrofe que podría consumir a toda la humanidad. Señor, dijo Chen de repente, su voz urgente. Estoy detectando una sobrecarga de energía en la bodega de carga. Hayes, le está haciendo algo al reactor de fusión. Está tratando de causar una fusión del núcleo. Por supuesto que lo estaba. El colectivo había reconocido la amenaza que David representaba y se movía para neutralizarla. Si Hayes podía destruir la nave desde dentro, la Tierra ganaría sin tener que luchar. La tripulación de David quedaría varada, indefensa, esperando que la transformación se completara mientras el Prometheus ardía a su alrededor. Equipo de ingeniería a la bodega de carga, ordenó David. Contengan ese reactor antes de que... La nave se sacudió violentamente, lanzando a todos los que no estaban sujetos a la cubierta. Las alarmas chirriaron mientras múltiples sistemas entraban en estado crítico simultáneamente. En la pantalla principal, David vio cómo su órbita comenzaba a decaer, la nave siendo atraída inexorablemente de vuelta hacia la superficie de la Tierra. Lo ha hecho, dijo Chen, su voz llena de horror. Hayes ha provocado un bucle de retroalimentación en los motores. Estamos perdiendo energía en todo excepto en el soporte vital. Capitán, vamos a estrellarnos. David sintió el peso del fracaso aplastándolo. Habían luchado tanto, sacrificado tanto, y aún no era suficiente. La Tierra estaba ganando, tal como había ganado contra las 47 expediciones anteriores. El colectivo era paciente, adaptable, y tenía la ventaja de jugar en casa. No había escapatoria. Pero mientras la nave se estremecía y comenzaba su espiral mortal de regreso al planeta, David se dio cuenta de algo. Puede que no pudieran escapar, puede que no pudieran salvarse, pero aún podían enviar un mensaje. No a través del sistema de comunicación que estaba comprometido. Pero había otra manera, una que el colectivo no podía interceptar ni corromper. Torren, dijo David, su voz tranquila a pesar del caos a su alrededor. ¿Todavía tenemos control de los sistemas de armas? Sí, señor. Siguen aislados, siguen funcionando. Entonces vamos a enviar un mensaje que las colonias no puedan ignorar. Vamos a asegurarnos de que cada telescopio, cada conjunto de sensores, cada estación de monitoreo de largo alcance en el espacio humano vea lo que sucede aquí. David abrió el sistema de puntería,
sus dedos moviéndose con la precisión nacida de décadas de experiencia. Vamos a convertir esta nave en un arma, y vamos a hacer sangrar a la Tierra. Comenzó a programar la solución de disparo, apuntando no solo a los asentamientos de cambiados, sino a las mayores concentraciones de la red bioluminiscente que habían visto desde la órbita. Los lugares donde la conciencia de la Tierra parecía más concentrada, más vital. No mataría al planeta. Nada menos que esterilizar completamente la superficie podría hacer eso, pero lo heriría. Lo heriría tan profundamente que su grito resonaría por el espacio. Capitán, dijo Wolf, y su voz era la suya de nuevo, la influencia del colectivo momentáneamente rota por la pura desesperación del momento. Por favor, no haga esto. Hay niños ahí abajo, familias, gente que nunca eligió esto, que nació en el colectivo y no conoce otra forma de vida. Son inocentes. David la miró a los ojos, viendo al ser humano todavía atrapado dentro de la transformación. Lo sé, y lo siento, pero su inocencia no cambia lo que hay que hacer. Esto es más grande que cualquiera de nosotros, más grande que cualquier vida individual. Se trata de la supervivencia de la humanidad como especie, como individuos. Alcanzó el control de disparo, su mano firme a pesar del horror de lo que estaba a punto de hacer. A su alrededor, su tripulación observaba en silencio, cada uno de ellos comprendiendo que estaban presenciando la muerte del alma de su capitán. David Reeves podría haber estado luchando por seguir siendo humano, pero el hombre que podía dar esta orden, que podía condenar a millones a la muerte, ya había perdido algo esencial. La nave continuó su descenso, ardiendo a través de la atmósfera. Pero a David ya no le importaba. Tenía un último acto que realizar, un último servicio que podía prestar a las personas a las que había jurado proteger. El dedo de David se cernió sobre el control de disparo durante lo que pareció una eternidad. En ese momento congelado, vio todo con una claridad terrible. El rostro de su esposa Ana cuando lo besó al despedirse, su hijo Thomas preguntando cuándo volvería papá a casa, los rostros de su tripulación que habían confiado en él para guiarlos a salvo. Todo a punto de ser destruido. No por la Tierra o el colectivo, sino por su propia mano. La nave se estremeció de nuevo, cayendo más rápido ahora, el casco comenzando a brillar con el calor de la reentrada. Tenían quizás 3 minutos antes del impacto. 3 minutos para decidir cuál sería el último mensaje de la humanidad a sí misma. Entonces, la voz de Kimura cortó el caos. Afilada y urgente. Capitán, espere. Mire las lecturas. Mire lo que le está pasando a Hayes. David echó un vistazo a la transmisión de la bodega de carga y vio algo que le heló la sangre. El cuerpo de Hayes estaba convulsionando. La materia vegetal que lo había consumido se retorcía y giraba en aparente agonía. Pero no era dolor. Era resistencia. De alguna manera, imposiblemente, el hombre enterrado dentro de esa carne transformada estaba luchando con todo lo que le quedaba. Se está sobrecargando a sí mismo, dijo Kimura, su escáner apuntando a la transmisión. Está obligando al colectivo a dedicar más recursos para controlarlo. Más de la conciencia de la Tierra centrada en un solo individuo. Es como si se hubiera convertido en un cuello de botella. Cada segundo que resiste, el colectivo tiene que desviar poder de procesamiento de otras tareas, incluido el control de nuestra nave. Chen ya estaba en su consola, sus dedos volando. Tiene razón. La corrupción en nuestros sistemas se está ralentizando, de hecho, revirtiendo en algunos sectores. Si Hayes puede aguantar un poco más. No puede, interrumpió Wolf, y su voz se llenó de una tristeza que trascendía la influencia del colectivo. Puedo sentir lo que le está haciendo. El colectivo está quemando sus neuronas, destruyendo su cerebro para mantener el control. En otro minuto, no quedará nada de él para resistir. Se está sacrificando para darnos esta ventana. David lo entendió de inmediato. Hayes les estaba dando un último regalo. Una oportunidad de hacer lo que David había estado demasiado quebrado para ver. No destrucción, sino verdad. No genocidio, sino testimonio. Chen, desvía todo a comunicaciones, ordenó David, su voz quebrándose. Olvida las armas. Olvida todo lo demás. Quiero cada vatio de energía que tengamos en una sola transmisión de ráfaga.
Torren, necesito que codifiques todo, cada lectura de sensor, cada fragmento de metraje, cada entrada de bitácora desde que llegamos. Las colonias necesitan ver exactamente lo que pasó aquí. Señor, incluso si atravesamos la interferencia, la señal tardará años en llegar a la estación colonial más cercana, dijo Torren. Lo sé, pero les llegará. Y cuando lo haga, lo sabrán. Entenderán por qué nunca regresamos y por qué nadie debería hacerlo jamás. David abrió los protocolos de comunicación, sus manos temblando ahora con algo que no eran las esporas, sino emoción pura y sin filtrar. Esto ya no se trata de venganza. Se trata de memoria. Vamos a morir aquí, todos nosotros. Pero no tenemos que desaparecer. Podemos ser recordados como las personas que fuimos, no las cosas en las que el colectivo nos habría convertido. La nave gritaba ahora. La fricción atmosférica rasgando el casco, las alarmas sonando sus últimas advertencias. David podía sentir el calor a través de las placas de la cubierta, oler el humo acre del aislamiento quemándose. Les quedaban quizás 90 segundos. Hayes está fallando, dijo Wolf en voz baja, las lágrimas corriendo por su rostro transformado. Ya casi se ha ido. Pero, capitán, quiere que sepa que no se arrepiente. De nada. Dice, su voz se quebró. Dice, díganle a mi familia que nunca dejé de ser humano. No hasta el final. David sintió que algo se rompía dentro de él, pero no había tiempo para el duelo. Abrió un canal, sabiendo que serían las últimas palabras que cualquiera de ellos dirigiría al universo más allá de la Tierra. Aquí él, capitán David Reeves de la nave de exploración colonial Prometheus. A quien quiera que reciba esta transmisión, la Tierra no está muerta. Ha evolucionado en algo consciente, algo que busca integrar toda la vida humana en sí misma. Vinimos buscando respuestas y solo encontramos asimilación. 47 expediciones vinieron antes que nosotros. Ninguna regresó. Ahora entendemos por qué. Hizo una pausa, mirando a su tripulación. A Wolf con su piel teñida de verde, a Chen cuyos ojos comenzaban a mostrar esa terrible cualidad reflectante, a Kimura, que todavía era lo suficientemente humana como para llorar por lo que habían perdido. El colectivo ofrece inmortalidad, conexión, el fin de la soledad y el miedo. Te muestra a tus seres queridos perdidos, promete reunirte con todo lo que siempre has querido. Y tal vez, de alguna manera, cumple esas promesas. Pero el precio eres tú mismo, tu individualidad, tu agencia, tu derecho a ser un ser separado. La Tierra quiere amarte tan completamente que desaparezcas en ella. La nave se sacudió violentamente, girando ahora, completamente fuera de control. David tuvo que agarrarse a su silla para mantenerse en pie. Les envío todo lo que grabamos. Cada momento desde el aterrizaje hasta ahora. Estudienlo. Aprendan de ello y, por el amor de la humanidad, nunca vuelvan aquí. La Tierra es hermosa y terrible y está hambrienta. Déjenla tener su soledad. Déjenla evolucionar sin nosotros. Fuimos sus hijos una vez, pero crecimos y nos fuimos de casa. Nunca podremos regresar. Miró el cronómetro. 30 segundos. El casco se estaba rompiendo en múltiples lugares ahora, la atmósfera escapando al espacio antes de ser reemplazada por el espeso aire cargado de esporas de la Tierra. David podía saborearlo, sentir las esporas inundando sus pulmones con cada respiración, trabajando más rápido ahora que tenían acceso ilimitado a su sistema. A mi esposa Anna y a mi hijo Thomas, continuó David, su voz suavizándose. No volveré a casa. Lo siento mucho, pero necesito que sepan que me mantuve fiel a mí mismo hasta el final. La cosa que podría salir arrastrándose de estos restos, si es que algo sobrevive, no seré yo. Llevará mi rostro y hablará con mi voz, pero no será su esposo, su padre. Ese hombre murió libre. Recuérdenme de esa manera. El buffer de transmisión estaba lleno, comprimido en un único y masivo paquete de datos. Chen miró a David, esperando la orden. Este era el momento, la última elección, el acto final de voluntad antes de que la Tierra los reclamara por completo. Envíalo, dijo David. Todo. Que vean lo que vimos. Que sepan lo que aprendimos. Y que recuerden que luchamos hasta que no pudimos luchar más.
El dedo de Chen bajó sobre la tecla de transmisión. La energía restante de la nave se volcó en el conjunto de comunicaciones, quemándolo en una ráfaga catastrófica que iluminó el espectro electromagnético como una estrella moribunda. El paquete de datos, que contenía cientos de horas de metraje, lecturas de sensores, bitácoras personales, todo, salió disparado al espacio a la velocidad de la luz, alejándose de las garras de la Tierra. El Prometheus se estrelló contra el suelo 3 segundos después. El impacto debería haberlos matado al instante, pero el colectivo tenía otros planes. David sintió como la nave se arrugaba a su alrededor, sintió como su cuerpo se rompía de maneras que deberían haber significado la muerte. Pero las esporas estaban por todas partes ahora, en cada célula, trabajando frenéticamente para mantenerlo con vida. No por piedad, sino por hambre. La Tierra quería sus recuerdos, su conocimiento, su esencia. No lo dejaría morir hasta haber consumido todo lo que él era. Recuperó la conciencia en la oscuridad. Su cuerpo ya no era del todo suyo. No podía moverse, no podía ver, no podía hablar. Pero podía sentir. Oh, Dios. Podía sentirlo todo. Raíces creciendo a través de su carne, enredaderas envolviendo sus huesos, redes fúngicas conectando sus neuronas a algo vasto y terrible y antiguo. El colectivo le estaba dando la bienvenida a casa, y él era impotente para resistir. Pero entonces, a través del dolor y el horror, David sintió algo más. Una presencia a su lado. Torren, Kimura, Wolf, Chen, todos ellos todavía vivos, todavía conscientes, siendo integrados juntos. Y en esa agonía compartida, encontraron algo que el colectivo no había esperado: desafío. No podían detener la transformación, no podían evitar que sus cuerpos fueran absorbidos por el ecosistema de la Tierra, pero podían resistir con sus mentes, sus recuerdos, su sentido del yo. El colectivo quería disolverlos en sí mismo, hacerlos parte del todo mayor. En cambio, se aferraron unos a otros, formando un nudo de conciencia humana que se negaba a deshacerse. Pasaron días, o tal vez semanas. El tiempo ya no tenía significado. El cuerpo de David completó su transformación, convirtiéndose en algo que no era ni humano ni planta, sino una fusión impía de ambos. Su tripulación sufrió el mismo cambio, sus formas individuales fusionándose con las ruinas del Prometheus, hasta que la nave, la tripulación y el paisaje se volvieron indistinguibles. Pero sus mentes, esas permanecieron separadas, pequeñas, aisladas, pero aún siendo ellas mismas. El colectivo se enfureció contra ellos, trató de seducirlos, los amenazó, negoció con ellos, pero no se rompieron. No podían romperse, porque ya habían pagado el precio de su humanidad, y nada de lo que la Tierra pudiera hacer los haría rendirse a lo que habían comprado con su sufrimiento. Pasaron años, luego décadas. El lugar del accidente del Prometheus se convirtió en un hito en la conciencia del colectivo, un lugar de frustración y fascinación. Los cambiados venían a estudiar la anomalía. 6 mentes que se negaban a la integración. 6 almas que se aferraban a la individualidad incluso después de que sus cuerpos hubieran sido consumidos. Eran una cicatriz en la psique de la Tierra, un recordatorio de que la voluntad de la humanidad no podía ser completamente quebrantada. Y el mensaje, esa desesperada transmisión final, viajó por el espacio a la velocidad de la luz, cruzando las vastas distancias entre la Tierra y las colonias. Tardaría 17 años en llegar a la estación colonial más cercana. Pero estaba llegando, imparable, incorruptible, llevando la verdad sobre lo que había sucedido en el lugar de nacimiento de la humanidad. Cuando finalmente llegó, transmitido en cada frecuencia de emergencia que las colonias monitoreaban, cambió todo. Las imágenes de la transformación, el metraje de los cambiados, el mensaje final de David, todo fue visto por miles de millones de humanos en cientos de mundos. Y entendieron. La Tierra fue declarada zona de exclusión, no solo prohibida, sino activamente en cuarentena. Se erigieron estaciones de defensa en el borde del sistema Sol, automatizadas y diseñadas para destruir cualquier nave que intentara acercarse al planeta. La Asamblea Colonial debatió medidas más extremas, como convertir el Sol en un arma para esterilizar la Tierra por completo, pero finalmente decidieron no hacerlo. La evolución de la Tierra,
por terrible que fuera, seguía siendo una forma de vida. Tenía tanto derecho a existir como la humanidad, pero nadie la visitaría de nuevo. El ciclo de expediciones perdidas terminó con el Prometheus. La Tierra permaneció sola con sus miles de millones de humanos cambiados, su conciencia que abarcaba continentes, su desesperada hambre de conexión que nunca más sería satisfecha. En las profundidades de las ruinas de Kansas City, en un cráter donde había caído una nave estelar, 6 mentes esperaban en vigilia eterna. No podían hablar, no podían moverse, no podían afectar el mundo a su alrededor de ninguna manera significativa. Pero seguían siendo ellos mismos, un testimonio permanente de la obstinada negativa de la humanidad a ser absorbida. David Reeves pensaba en su familia a veces, cuando la presión del colectivo disminuía y podía recuperar recuerdos de los fragmentos de su mente degradada. Anna sería anciana ahora, si es que seguía viva. Thomas sería un adulto, quizás con hijos propios. Habrían recibido su mensaje, habrían sabido lo que le pasó. Esperaba que lo recordaran como había sido, no como en lo que se había convertido. El colectivo le susurraba constantemente promesas y amenazas y argumentos filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad. Le mostraba visiones de su tripulación, simulaciones de reuniones felices, ofertas para reconstruir a su familia a partir de su información genética, todo mentiras, todo trampas. Pero a veces, en los momentos de silencio entre los asaltos del colectivo, David podía sentir a su tripulación a su lado. La firme resolución de Torren, la feroz curiosidad de Kimura, la gentil compasión de Wolf, la pragmática determinación de Chen. Estaban atrapados, transformados, atados a la tierra para siempre. Pero seguían siendo ellos mismos, seguían siendo humanos. Y eso, al final, era la única victoria que importaba. La tierra nunca dejó de llamar. Las señales de socorro continuaron, transmitidas desde asentamientos por todo el planeta, llevadas en ondas electromagnéticas que se extendían al espacio como dedos que intentan agarrar. Pero ahora, la humanidad sabía lo que significaban esas señales. No eran llamadas de ayuda. Eran señuelos, invitaciones a unirse a algo que nunca te dejaría ir. Las colonias prosperaron, extendiéndose por la galaxia, construyendo nuevos mundos libres de la influencia de la Tierra. Contaban historias sobre el mundo natal, cuentos con moralejas sobre el precio de regresar al paraíso. Y recordaban al capitán David Reeves y a la tripulación del Prometheus, que habían pagado el precio máximo para entregar un simple mensaje. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca deberían volver a abrirse. Al final, la humanidad aprendió lo que todo niño debe aprender eventualmente. No se puede volver a casa. No realmente. El lugar que dejaste atrás cambia, y tú también, hasta que el abismo entre lo que fue y lo que es se vuelve demasiado vasto para tender un puente. La Tierra fue la cuna de la humanidad. Pero las cunas están hechas para ser superadas. La especie que había nacido allí había seguido adelante, evolucionado en diferentes direcciones, se había convertido en algo que el planeta ya no podía reconocer o aceptar. Y así, la Tierra permaneció hermosa y terrible y sola, un monumento a lo que la humanidad había sido y una advertencia sobre lo que podría llegar a ser. Extendiéndose para siempre, hambrienta para siempre, esperando para siempre que sus hijos perdidos regresaran. Pero nunca lo harían. David se había asegurado de ello. Su último pensamiento consciente, antes de que la presencia del colectivo se volviera demasiado abrumadora y se retirara a las partes más profundas de su mente fragmentada, fue una plegaria. No por un rescate, eso era imposible. No por la muerte, el colectivo no le concedería esa misericordia. Sino por la memoria. Que en algún lugar entre las estrellas, la gente recordaría que David Reeves había vivido y muerto como un ser humano. Que había elegido el sufrimiento sobre la rendición, el aislamiento sobre la integración, la muerte sobre un falso paraíso. Que se había parado en el umbral de algo vasto, seductor y terrible. Y había dicho no. En el gran esquema del universo, era algo pequeño. La elección de un hombre, el sacrificio de una tripulación, la destrucción de una nave. Pero las cosas pequeñas podían tener un peso enorme. Podían inclinar balanzas, cambiar trayectorias, prevenir catástrofes.
Las colonias sobrevivieron porque David Reeves eligió recordar quién era. Porque su tripulación se negó a dejar que la tierra los borrara. Porque 48 expediciones tuvieron que fracasar antes de que la lección finalmente se aprendiera. La tierra ya no era el hogar de la humanidad. Pertenecía a otra cosa ahora, algo que llevaba el rostro de la humanidad, pero que había olvidado lo que significaba ser humano. Y así, la historia terminó no con un triunfo o una tragedia, sino con una advertencia, un mensaje en una botella arrojado a través del vacío, llevando una verdad escrita con sangre y transformación y coraje desesperado. Cuidado con el lugar que te ama demasiado. Cuidado con el paraíso que no te dejará ir. Cuidado con la voz que te llama a casa. Porque el hogar que ofrece es una tumba disfrazada de jardín. Finalmente aprendieron porque nadie regresa de la tierra. Porque la tierra nunca los deja ir.